del Sistema Nacional de Voluntariado. Pues es un gusto poder tener estos espacios para poder no solamente aprender, porque no son, o sea, si bien son espacios para el aprendizaje, son realmente espacios más bien para reconocer esa gran fuerza. Entonces les decía que esta capacitación de hoy es muy importante porque es el preámbulo de una actividad que vamos a tener mañana en la que pues esperamos que las organizaciones y los voluntarios y voluntarias de Cundinamarca puedan estar. La capacitación de hoy es abierta. Aquí de hecho hay personas casi de todas las regiones del país. Hoy estamos muy felices por eso porque he visto que hay personas de nuestra región del Caribe, del interior, del Valle. O sea, aquí hoy tenemos a esa fuerza voluntaria de todo nuestro país que siempre se siente convocada a seguir uniendo esfuerzos. Entonces, esta capacitación se pensó como preámbulo precisamente de eso que vamos a vivir mañana, que es la conformación de la Asamblea Departamental de Voluntariado de Cundinamarca. Entonces, pues, qué bonito es poder no solamente apuntarle a que cumplamos unas normas que, por cierto, es muy importante que las cumplamos, pues, para darle legitimidad a las acciones de acuerdo a la ley y al marco normativo, pero que además eso sea una excusa para encontrarnos y para seguir tejiendo. Por eso el nombre de esta capacitación de hoy. Entonces, muchas gracias, pues, doctora Catalina Becerra y a la Gobernación de Cundinamarca que nos abrieron la puerta, que de verdad que ha sido un trabajo articulado muy importante y es lo que demuestra y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, es lo que demuestra lo fundamental que es unir esfuerzos para tejer acciones entre la sociedad civil, el gobierno, las instituciones. Es decir, esta no es una gestión que se queda solamente en un tipo de participación o digamos, de relación con algunos actores, sino que tiene que pasar por el concurso de todos los actores sociales. Y más hoy en día que hemos descubierto la fortaleza, muchos de nosotros, la fortaleza del trabajo en red, del trabajo entre diferentes fuerzas. Entonces, pues quiero iniciar agradeciéndole a la Gobernación de Cundinamarca, a la doctora Catalina, a la doctora Alexandra, al equipo de la Oficina de Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Cundinamarca, que no han puesto un solo obstáculo para que nosotros podamos avanzar en esta tarea de seguir fortaleciendo esta red de voluntariado. Nos propusimos una meta este año y la meta fue conformar, de acuerdo al marco normativo del voluntariado, la Asamblea Departamental de Voluntariado. Pero nos alegra mucho que además haya personas de otras regiones del país aquí en esta capacitación del día de hoy. Nos alegra muchísimo porque nos permite también favorecer como la motivación, ¿no? Se da un ambiente en el que los voluntarios y las voluntarias en territorio seguimos trabajando en pro de transformar y de algún modo seguir respondiendo unidos a los retos que el mundo de hoy, la vida, el contexto, el clima nos están proponiendo. Entonces, primero, pues el saludo a la Gobernación de Cundinamarca, darle las gracias a Seban, que ha sido pues clave allí para hacer esta gestión, pero también quiero darle las gracias, y están aquí varias personas que han confiado en este proceso desde el principio, a Olga Patricia Silva, Marcela Gómez, del programa de voluntariado de la CAR Cundinamarca, con quienes hemos contado desde el momento cero en que dijimos vamos a conformar la Asamblea, el Consejo Departamental de Cundinamarca, y que también han sido para nosotros, además, unos aliados estratégicos
muy importantes para poder llevar a cabo esta idea, porque estamos seguros de que hoy y mañana quienes nos van a acompañar en esta capacitación y mañana en la conformación del Consejo Departamental, muchas personas y muchas organizaciones provienen del trabajo tan encomiable y tan bonito que ha hecho el programa Voluntariado a la Cara. Así que además de felicitarlas y de agradecerles, pues animar a todos los voluntarios y voluntarias a seguir trabajando en pro del cuidado de la vida, porque en últimas es eso. También quiero darle las gracias a Alejandro Cotrino de la Federación de Gestores Culturales, de la Federación Nacional de Gestores Culturales, que también ha sido un impulso muy grande para estos procesos, sobre todo en Cundinamarca. A Johan Daniel Barahona del programa de voluntariado de Uniminuto de la regional que queda ubicada en Madrid. Siempre se me olvida si es municipio Faca, si es Madrid, pero es de la regional Madrid, que nos ha abierto con toda la generosidad los micrófonos en el programa Conexión B para poder contar y para poder conectar con todo el país, pero sobre todo con esta región de Cundinamarca. Entonces, vean ustedes que llegar hoy a esta capacitación ha sido tejer todos los días una alianza, un amigo más, un voluntario más, que crea en que esto es posible. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta presentación. Quiero saber si paso la diapositiva a ustedes, por favor, indíquenme que la pueden ver. Sí, señora, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía al principio, mi nombre es Farash Valeria Contreras Rodríguez. Soy coordinadora del Comité de Implementación y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Voluntariado, asesora desde hace casi ya 4 años, asesora voluntaria del Sistema Nacional. En una clase de voluntariado que muchas veces las personas se preguntan si realmente es voluntariado. Y sí, eh, hay diferentes formas de hacer voluntariado y yo he optado por una que es apoyar la gestión de un trabajo en red a nivel nacional, de un trabajo de alianzas, de un trabajo de tocar la puerta y de conseguir para las regiones y para los territorios lo que sea más favorable para avanzar en esto de construir entre todos las alianzas necesarias y responder así a lo que la ley de 720 y el decreto reglamentario 4290-2005 nos permite. Soy politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, soy magíster en comunicación para el desarrollo y el cambio social. Y bueno, hoy también aquí nos acompañan en la capacitación personas pues con las que estamos trabajando muy de la mano. De repente ahora en un ratico les cuento porque hemos forjado una alianza significativa con el apoyo y la financiación de France Volontaire para hacer una investigación de nivel nacional sobre motivaciones y bienestar de los voluntarios y voluntarias. Entonces, aquí están también con nosotros 2 coequiperas que están en este equipo de investigación, que son Rosa y Daniela, que vienen desde Cali, y pues que es un gusto realmente que también nos puedan acompañar en este espacio. Pues nos acompaña Seban, como ya les decía, que va a estar también apoyándonos en toda esta tarea. Y nos acompaña también la Vi que está por aquí acompañándonos, Gloria de Bueno, que también es coequipera con nosotros aquí en estas tareas de capacitación y formación, y pues va a ser seguramente la persona que va a ser encargada del tema de las certificaciones y bueno, ya todo lo que tiene que ver con capacitación y formación en términos del trabajo operativo para poder seguir conectando con ustedes. Ella está trabajando también muy fuertemente, ella y su equipo, para poder brindar unas herramientas de capacitación al Sistema Nacional. Bueno, nos hemos propuesto un objetivo de aprendizaje. La idea es que al final de esta capacitación nosotros seamos capaces de identificar la forma como la acción voluntaria fortalece el tejido social comunitario
explorando las habilidades personales y comunitarias que favorecen la cohesión y la capacidad de gestionar y responder a situaciones de crisis, riesgo y vulnerabilidad. ¿Y por qué de entrada hablamos nosotros de crisis, riesgo y vulnerabilidad? Porque es claro que estamos ante situaciones que, pues, por cuestiones sociales, por cuestiones climáticas, por cuestiones económicas, están transformando la vida de nuestros territorios y que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando hablamos de territorios, estamos abocados a situaciones que pueden ser muy críticas. Vean ustedes que llevamos varios meses, no estamos hablando solamente de unas semanas, estamos hablando de varios meses con un asunto que está generado por el clima y que realmente ha afectado de manera muy amplia la vida de nuestras comunidades. Entonces, cuando hablamos del voluntariado como factor de fortalecimiento de ese tejido social territorial, indudablemente tenemos que tocar el aspecto de la gestión del riesgo, de la forma como nos preparamos, de la forma como el voluntariado se pone con una fuerza organizada frente a estas situaciones que son muy críticas y que exigen, por ejemplo, del trabajo de varios actores o de muchos actores sociales. Entonces, la idea es que hoy podamos, al final de esta capacitación, identificar esas formas, ¿no? Como nosotros desde la acción voluntaria aportamos en el trabajo del territorio y cómo poder generar nuevas formas también de trabajo y de vinculación, ¿no? Porque en últimas, lo más importante cuando hablamos de tejido social, de resiliencia comunitaria y de todos estos asuntos que tienen que ver con el fortalecimiento de la base comunitaria, pues nos habla sobre todo del cuidado de los vínculos. ¿Qué metodología vamos a usar? Vamos a tratar de hacer que este espacio sea un espacio de conversación, un espacio, vamos a tener un par de ejercicios participativos y la idea es que quienes están aquí, quienes nos acompañan hoy, puedan reflexionar sobre su experiencia, proponer acciones concretas, visualizar su impacto en las comunidades. Porque estos espacios de capacitación, si bien nos brindan ampliación de horizontes y de nuevas propuestas y de repente nos generan preguntas que son muy importantes, también nos sirven para reconocer que nuestras acciones, lo que ya estamos haciendo, es muy importante, que lo que ya estamos haciendo es algo con mucho impacto y muchas veces nosotros no tenemos más bien la capacidad de reconocer y de resignificar lo que hacemos en función de generar mayores impactos en nuestra sociedad. Entonces, pues de verdad que es muy importante, es muy bonito que podamos también hacer un ejercicio participativo porque de eso se trata, de escucharnos, se trata de vernos, de encontrarnos. Y esto es una oportunidad maravillosa que la tecnología nos da para eso. Y antes de pasar al primer ejercicio, siempre suelo en estas capacitaciones hablar de algo que me parece muy importante. Y es que como son espacios de encuentro y de conversación entre los actores sociales, entonces traigo esto de la filosofía tolteca, de la cultura mexicana, que se llaman los 4 acuerdos, para que la conversación que tengamos entre nosotros, para que lo que podamos hacer entre nosotros sea realmente facilitador de nuevas formas de encontrarnos y de vernos. Entonces, yo les quiero proponer que nuestras conversaciones, nuestros vínculos, lo que tejamos y trabajemos el día de hoy, lo hagamos sobre la base de estos 4 acuerdos. El primer acuerdo dice, sé impecable con tus palabras, elige hablar con amor o callar, decide no juzgar y decir solo palabras que unan y motiven. Recuerda que la palabra es sagrada y debes aprender a usarla con unción y callar cuando tus palabras van a lastimar a otros y a contaminar un ambiente. Este primer acuerdo nos dice, si nos vamos a encontrar para dialogar, que lo primero que cuidemos sea
la palabra, que seamos impecables y que seamos cuidadosos con las formas como nos referimos a nosotros mismos y a los otros. La palabra es sagrada y en estos espacios, cuando nosotros hablamos de espacios dialógicos, de espacios de conversación, de espacios de capacitación, de espacios de encuentro, finalmente lo que hacemos es construir un vínculo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cuidar nuestras palabras. El segundo acuerdo que les propongo para el trabajo que vamos a hacer el día de hoy es no tomarnos nada de manera personal. Entonces, el otro acuerdo es ese, ¿no? Silenciar el ego, no buscar aprobación, hacer oído sordo a veces a unas críticas que surgen. Entonces, es ese asunto de tomar solamente lo que sirva para mejorar como seres humanos. Y por supuesto, no intentar, cuando nos comunicamos, como el primer acuerdo es cuidar la palabra, también es cuidar al otro, ¿no? En lo que es sagrado o sagrado muy importante para el otro. ¿Sí? Entonces, es un asunto de podernos reconocer desde el cuidado de sí y del otro. El tercer acuerdo, no hacer suposiciones, verificar antes de opinar, buscar la verdad más allá de tu verdad. Entonces, antes de que ustedes emitan un juicio, acuérdense de la teoría de los tres filtros, ¿no? Lo que voy a decir es verdadero, lo que voy a decir es bueno, lo que voy a decir es útil. Y si lo que vamos a decir no pasa esos tres filtros, mejor nos hacemos dueños de nuestro propio silencio. ¿Por qué? Porque con esta cultura que hemos construido alrededor de las redes sociales y de la comunicación que es inmediata, muchas veces damos nuestra opinión, lo que pensamos lo decimos, y acuérdense que a veces la franqueza con crueldad le puede hacer más daño a una persona. Entonces, ese tercer acuerdo, ¿no? De no suponer, de verificar, es una forma de buscar la verdad. Y el cuarto acuerdo es hagamos siempre nuestro máximo esfuerzo, que vamos a estar aquí un tiempo de capacitación, que vamos a aprovechar este espacio al máximo. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer sin medida, que sembremos lo mejor de cada uno de nosotros, que vamos mañana a encontrarnos presencialmente. Cada uno va a dar lo mejor de sí, va a convertir lo que es imposible en algo posible. Y acuérdense que una de las cosas más bellas de la fuerza del voluntariado es la fuerza de la fe y la fuerza de la confianza y la fuerza de la pasión. Entonces, por eso siempre cuando arrancamos con estas capacitaciones suelo hacer estos cuatro acuerdos porque son la base de lo que conversemos, de lo que nos preguntemos, si vamos a hacer, ahora vamos a hacer un trabajo en pequeños grupos, entonces lo mismo, que cada vez que nos encontremos entendamos que lo sagrado es el cuidado de la vida, el cuidado de sí, el cuidado del otro, y en eso está la mediación de la palabra. Territorio, ¿sí? Básicamente lo que estamos hablando, pues a nivel general, es del lugar donde se puntualizan y se evidencian las problemáticas sociales. Hay unos referentes bibliográficos que al finalizar, como es una capacitación, a vuelta de correo con la presentación, les enviaremos también esos referentes bibliográficos para que ustedes puedan también tener acceso pues a esta información. Pero nosotros normalmente pensamos en el territorio como un aspecto, como un lugar físico. Vean ustedes las dos imágenes ahí. Normalmente cuando hacemos ejercicios de cartografía, de reconocimiento, de identificación, de situarnos en territorio, pensamos en un lugar físico. Y muchas veces lo que intentamos es representarlo de manera como geográfica, como si fuera un mapa. Y de hecho hoy tenemos muchas formas de representación, de situarnos y de orientarnos en estos mapas de territorio. Pero recordemos que el territorio no solamente hace referencia a una ubicación espacial. El territorio es también un referente de ubicación social. Y es nuestro referente para el comportamiento en la relación con los demás en cada instante de nuestra vida. De hecho, hoy, por ejemplo, se habla de que nuestro propio cuerpo, la forma como transitamos en nuestro propio cuerpo, nuestro propio ser, las miradas sobre nosotros mismos, también nos dejan ver el cuerpo como un territorio. Y piensen ustedes eso.
¿Cuál es el principal referente de nuestra ubicación espacial? Pues somos nosotros mismos en una relación profunda con nuestro propio ser. Entonces somos territorio porque nosotros mismos sucede lo que decía en la diapositiva anterior. ¿Cómo es que lo que sucede en el territorio nos transforma, nos ayuda, nos pone en función de adaptarnos? ¿Sí? Vean ustedes, por ejemplo, que estamos, todos los que estamos aquí, que estamos viviendo las situaciones relacionadas con el cambio climático. ¿Cómo es que nuestro propio cuerpo como territorio se tiene que adaptar, por ejemplo, al clima extremo, a los vientos, a las lluvias, a no tener agua, como en el caso de Bogotá, al tener que hacer un uso del agua adecuado? Vean ustedes cómo cualquier problemática que tenga que ver con lo social, con lo cultural, atraviesa en primer lugar que es el territorio principal, donde está nuestro principal referente, que somos nosotros mismos. Y luego viene el referente territorial, que no es solamente, insisto, el lugar físico donde están las casitas, donde están las calles, las carreteras, sino la forma como nosotros producimos ese territorio, y el territorio produce nuevos vínculos y formas de ser. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de nuestro territorio vecinal, normalmente pensamos en los vínculos que hay con los vecinos, con los que están próximos a nosotros. Cuando hablamos de nuestro territorio municipal, uno empieza a pensar cómo es que ese territorio se configura, cómo es que están pensadas las calles, cómo están pensadas las relaciones, cómo están pensados incluso las relaciones de poder entre esos actores del territorio, cómo está pensada la cultura. ¿Y por qué es tan importante para nosotros hablar de territorio? De hecho, el Sistema Nacional de Voluntariado tiene un enfoque profundamente territorial, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de tejido social, de un tejido social que para muchos está construyéndose, que para muchos ha pasado por muchas reconstrucciones, de tejidos sociales rotos, a veces deshechos también. Cuando nosotros hablamos de tejido social, nos tenemos que referir necesariamente de cuáles son las características de nuestro territorio. Insisto, no solo como el mapa, con todas las relaciones y las dinámicas sociales complejas que habitan allí. Y el territorio se habita, se transita, se construye, se adapta. Todos los que están trabajando en temas, por ejemplo, de cuidado ambiental, saben que hoy un asunto fundamental de nuestra relación como voluntarios con el territorio es un asunto de adaptación y de gestión. En el caso, por ejemplo, el tema de la gestión del riesgo, como un asunto de transitar el territorio, de apropiar el territorio y de saber que esos territorios y esas nuevas territorios emergentes son territorios que surgen en la altísima incertidumbre, ¿sí? Altísima incertidumbre. Yo creo que si algo nos quedó a nosotros de la pandemia, de lo que vivimos y todo lo que hemos vivido posterior a la pandemia, nos muestra a nosotros lo importante es, por ejemplo, que es el tema del vínculo social y cómo ese vínculo configura el tejido del territorio, ¿sí? Por eso es tan bonito que hoy haya en esta capacitación personas de tantos lugares, porque estamos hablando de un país que tiene una diversidad cultural, una diversidad territorial. A veces me parece muy gracioso porque yo tengo la posibilidad de tener reuniones como esta con personas que están en Cali, con personas que están en Barranquilla, con personas que están en otros países, y siempre la primera pregunta que nos hacemos es ¿cómo está el clima? No, mucho frío, no, mucho calor. Y de algún modo uno dice, eso no es un tema menor. Lo primero que hablamos cuando estamos con nosotros es sobre el clima, porque vean ustedes cómo lo que está pasando en el territorio nos afecta. No, no tengo conexión a internet. Por alguna razón estamos pensando en que todas esas dinámicas forjan las maneras como nosotros nos relacionamos y nos vinculamos. Entonces, cuando decimos este primer tema de hablar del territorio, el que pues no puedo profundizar mucho más por cuestión del tiempo, es muy importante para entender
acerca de este tejido social, de lo que es el tejido social y los lazos comunitarios, que hoy se habla todo el tiempo de fortalezcamos el tejido social, construyamos el tejido social. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese nivel de relaciones entre los individuos, las familias, las comunidades, entre nosotros y nuestras instituciones, de manera que esa retroalimentación mutua, ¿sí?, forja una compleja estructura. Esto lo encontré en un material muy lindo del gobierno mexicano, que hizo toda una referencia a cómo se estructuran esos vasos comunicantes, ¿no? Que dan lugar al tejido social y a los lazos comunitarios. Y cuando nosotros, yo creo que nos pasa a quienes estamos viendo un poco todo el asunto del voluntariado a nivel nacional, que uno ve que se mueven las acciones, que se van movilizando ahora que hubo estos incendios tan complicados de atender y que están sucediendo en muchos lugares de nuestro país, los vendavales y todas las inundaciones. Cuando vemos esas cosas o cuando vemos situaciones que se suscitan, por ejemplo, de los temas de violencia, que las comunidades quedan resquebrajadas por factores externos, por factores violentos, que esos tejidos sociales se deshacen por cuenta de situaciones de orden público o de situaciones diversas. Vean ustedes cómo el tejido social tiende también, por el hecho de ser nosotros seres sociales, a seguirse estructurando y a seguirse adaptando de una manera muy compleja, que depende mucho de las interacciones y de la calidad de las relaciones que se forjan en una comunidad. En lo que hoy, desde la sociología sobre todo, pero también desde la pedagogía social y desde la psicología social comunitaria, de lo que se habla hoy, que es la generación de círculos de confianza, de situaciones que generan unos vínculos tan bien hechos y tan forjados que pueden pasar situaciones muy diversas y la comunidad siempre va a estar vinculada de manera que los procesos de resiliencia comunitaria, por ejemplo, sean mucho más fáciles. Entonces, el tejido social no es algo que podamos ver como en un primer nivel, ¿sí? Pero sí podemos entender cómo en cada territorio, desde sus propias particularidades, el tejido se va construyendo y sobre todo se va volviendo a tejer en esos pedazos en donde por situaciones diversas pues se rompe o se debilita, porque también tenemos comunidades con unos tejidos sociales muy débiles. El tejido social sobre todo tiene una característica, ¿no? Es que es dinámico, es cambiante. Acepta que las personas pueden seguir construyendo múltiples redes que facilitan ese tejido social y que eso no es solamente una tarea del gobierno, por ejemplo, o de las instituciones, sino que es una tarea en la que las familias, la escuela, las comunidades vecinales crean nuevas formas de vivir y adaptar y vincularse y articular fuerzas pues para que esos lazos comunitarios funcionen. Hay, por ejemplo, un tema hoy muy ligado a la seguridad, ¿no? A la sensación de seguridad, a las situaciones de seguridad. Alrededor de la seguridad, por ejemplo, hay toda una forma de tejido social que a veces en vez de ayudar a generar sensación o generar seguridad, lo que hace es generar mayor inseguridad. Por ejemplo, cuando las redes vecinales o cuando las comunidades cercanas hay mucha desconfianza. O cuando hay mucha desconfianza de las instituciones, entonces para las instituciones es muy difícil lograr que la base social, que el tejido social pueda vincularse en acciones comunitarias porque el tejido está demasiado débil y hay un factor de desconfianza muy alto. Entonces, eso... Bueno, bienvenidos nuevamente, qué gusto. Creo que nos estamos volviendo a juntar. Eh, quisiera antes de continuar con este espacio de formación, me gustaría saber y escuchar de pronto algunos de los grupos. Fueron grupos muy pequeños precisamente para poder encontrarnos, reconocernos.
Entonces, quisiera darle la palabra a algunas personas que quieran hablar en nombre de su grupo. De pronto, una persona de algunos de los grupos que quisiera contarnos un poco sobre qué fue lo que conversó, ponerlo en común y que alrededor de eso también sigamos reflexionando. Entonces, bueno, no sé, a ver si levantan la manito y Seban. Sí, señora. Sí, hemos tenido un grupo y se han discutido entonces lo que se puede fortalecer, lo que puede fortalecer y debilitar al tejido social. Para fortalecerlo se ha mencionado em, la diversidad en la comunidad, la voluntad de inclusión, la resiliencia, la educación y el liderazgo que permitan hacerlo. Y sobre todo el hecho de que querer participar en algo que sea del bien común y aportar a la sociedad. Y sobre lo que lo puede debilitar, se ha mencionado la falta de apoyo de las instituciones, que puede ser la inequidad social, la falta de empatía y comprensión, a veces que dañan al tejido social, los prejuicios también y la tendencia al sectarismo. Excelente, Seban. Creo que coincidimos en muchas de las cosas que ustedes mencionaron. Muchísimas gracias. Em, ¿Quién más quisiera compartirnos los ecos de lo que se suscitó en el grupo? A ver, Marcela. Sí, Doc. Bueno, en mi grupo discutimos varias cosas, todos confluimos y estuvimos de acuerdo en que definitivamente los procesos de voluntariado fortalecen el tejido social, porque son espacios en donde se muestran diferentes cosas siempre alrededor de la solidaridad, el apoyo mutuo, la búsqueda de justicia, de desarrollo social, de educación, cultura, gestión y conservación ambiental, entre otras cosas. Y respecto a los aspectos que debilitan el tejido social, por supuesto, la desigualdad económica, social, educativa, de pronto eh, los temas de desempleo, de falta de oportunidades, por supuesto, en nuestro país la violencia, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, eso fue más o menos lo que discutimos. Muy bien, excelente. Muchas gracias por esos aportes. Creo que también coincidimos mucho en eso, ¿no? Las situaciones estructurales, cómo siguen debilitando nuestro tejido social, pero cómo la fuerza del voluntariado, pues esa fuerza transformadora puede ser de mucha ayuda a la hora de reconstruir o de construir en nuestro tejido. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguien más? A ver, quisiera escuchar algún par de grupos más que nos cuenten qué conversaron, cómo les fue. A ver, no todos. Era Bueno, aquí voy a leer lo que escribió algún- Estefanía Chac. Sí, señora, aquí tienes la palabra. ¿Tienes la palabra? Luz Nidia, Luz Nidia. Sí, buenos días, ¿cómo están? Pues quería aportar que estuvimos en conversación con doña Gloria en mi grupo Ok, y la importancia del voluntariado, sí, una de las fortalezas es el amor con que uno puede prestar ese servicio, ayudar a una comunidad, tener un objetivo claro para cumplirlo. Y de pronto también un impedimento, una debilidad, la parte económica. A veces no hay los recursos suficientes, no hay muchas ayudas del gobierno y decide la comunidad entera de poder ayudar y participar en ese sentido. muy bien, el amor, ¿no? Es que es una fuerza tan impresionante que de verdad que debería haber una cátedra de voluntariado y amor. O sea, yo creo que eso es algo que hay que rescatar de la vida humana como un fenómeno, o sea, como lo que crea, ¿no? Lo que causa cuando realmente cuidamos y amamos a los otros. Y yo creo que todos estos actos de voluntariado que muchas veces hacemos con las uñas son realmente provenientes del profundo amor entre nosotros. Muy bien. ¿Quién más quisiera aportarnos? Voy a leer mientras se animan
lo que nos escribió Estefanía Chacón. Dice que para mí lo que debilita el tejido social es la falta de inclusión de la población con discapacidad, la falta de voluntad, la falta de diálogo, el inadecuado manejo de emociones y elementos que fomentan la reconstrucción del tejido social como la identidad, los vínculos, los acuerdos a través de herramientas como narrativas, símbolos, personajes, costumbres, la conversación, las relaciones, la celebración, las asambleas y la liberación consciente. Ese tema, el asunto no es, el asunto fundamental de la inclusión, ¿sí? Que no es, que, mejor dicho, es algo que nosotros tendríamos que apropiar, y si más si somos voluntarios y voluntarias, el facilitar los espacios para que todos sin ningún condicionamiento puedan tener acceso a todos los recursos. Es un tema de derechos humanos, es un tema fundamental. Muchas gracias, Estefanía, por tu aporte. Johan Daniel. Bueno, sí, estuvimos analizando algo bonito y es realmente qué significa tejido social, ¿no? Comenzando desde ahí, o sea, reconocer el mismo alcance de la misma palabra. Eso al final se nos genera o bien en una fortaleza o bien en una debilidad. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué es tejido? Tejido es entretejernos, es reconocer que necesito de otro, ¿no? Necesito entrelazarme. Entonces, dentro de esas debilidades que evaluábamos, pues que decíamos, precisamente es el no reconocer que necesito de otra persona. Entonces, el egoísmo, ¿sí? El quizás creer que mi organización la puede hacer solita, quizás creer que yo como voluntario independiente puedo hacer cualquier cosa solo. Creo que eso sería una gran debilidad, comprendiendo que, pues, que la fortaleza está en el reconocer que la interdependencia es clave en este ejercicio de voluntariado. ¿Sí? Saber que yo necesito de otra persona. Nosotros como voluntarios necesitamos de otras personas, de otras organizaciones, eh, de otras comunidades, ¿sí? A veces es como que nosotros los voluntarios somos los supermanes que vamos a ir a cambiar el Así mundo, es. pero al fin y al cabo somos también parte de la población vulnerable. El voluntariado es un ejercicio de resistencia, ¿sí? Respecto a las necesidades que hay. Entonces, pues hacemos parte también de esa comunidad vulnerable. Somos parte de la comunidad vulnerable. Y reconocer eso nos hace entonces, ahora sí, entrar en un tejido social, reconocer que necesito de otro, que necesito de otras organizaciones y que pues allí podríamos empezar a fortalecer de manera significativa. Y por el contrario, cuando no lo reconozco, cuando pues entro, digamos que en egoísmo, en trabajar sin pedir ayuda, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Creo que al final y al cabo también eso hace separarnos, ¿sí? Entonces, si hablamos de tejido social, pues reconocer que es un tejido, primero que todo. Y que es manual, Johan, o sea, que es un tejido artesanal en el que juntamos lo mucho o poco que cada uno tiene como parte de sus recursos, ¿sí? Eso que tú dices de la interdependencia, que es una teoría con la que estamos trabajando también mucho desde asuntos de responsabilidad social, es fundamental precisamente por eso, porque nos deja ver que no estamos aislados. Bien, cuando las organizaciones vienen y acuden al sistema nacional o a sus consejos municipales o departamentales y uno ve que esas organizaciones están en una crisis o en una situación difícil, uno lo primero que analiza es cuál es su capacidad de conectar con otros para generar recursos. Porque de verdad que hace un ratito conversando con alguien de mi grupo decíamos la sostenibilidad, por ejemplo, de nuestras organizaciones. Y hoy tenemos que apuntarle a esto, a que los espacios de encuentro sean un recurso fundamental. Las empresas lo hacen los temas de networking, se conectan para saber, yo ofrezco esto, yo ofrezco esto, yo ofrezco, sobre las bases de la cultura nuestra del trueque. Y ese intercambio de qué, de ideas, intercambio de intereses, es
el egoísmo con el que muchos de nosotros culturalmente fuimos criados, ¿no? No hablo de mí en personal, sino hablo de una cultura en la que cada quien por su cuenta, ¿cierto? Cada quien por su lado. Y resulta que las organizaciones descubren hoy que para poder actuar y transformar ese tejido es muy importante compartir sus intereses, compartir sus expectativas y hacer lo que hicimos al principio de manera permanente. Ay, tú estás en mi territorio, tú vives aquí al lado, tú puedes aportar, tú puedes hacer algo, podemos hacer algo en conjunto. A mí me encanta porque a veces aquí en el conjunto residencial, yo vivo en Mosquera, en el conjunto residencial alguien le dice a uno, no, es que ya estamos pensando en la Navidad, entonces, ¿por qué no nos juntamos tal casa o tal manzana? Entonces, ya hay de entrada un pensamiento para decir, vamos a favorecer, vamos a hacer una actividad para los niños del conjunto, vamos a hacer una actividad. Y creo que así es que sumamos mucho, empezamos a unir esfuerzos para poder sumar. Oiga, Patricia. Gracias, Valeria. Pues mira, eso que acabas de decir para mí es fundamental y es lo más esencial de cualquier grupo de voluntariado. En las alianzas, yo creo que lo que más nos toca fortalecernos nosotros mismos es en estas alianzas, en estos encuentros, en esta solidaridad entre nosotros. Yo creo que todo grupo de voluntariado inicia con la visión de alguien que quiere ser solidario con alguna causa y empieza a tener a personas que invita, adeptos y personas que empiezan a sumarse porque ven una causa bonita, que les atrae, que les llama la atención. Pero aquí en adelante es un esfuerzo importante porque cada grupo, porque cada organización empieza a tejer con los demás y empieza a encontrar en los demás esas oportunidades de juntarse y de hacer acciones conjuntas que suma, por supuesto, los resultados que esperamos en cada grupo de voluntariado que tenemos. Nosotros iniciamos cero, una sola persona que le ponen una tarea y empezamos a mirar acciones y empezamos a buscar esos posibles aliados y empezamos a hacer esas alianzas que fue la que nos dieron cada día, cada año, esa oportunidad de seguir consolidando, de tener más organizaciones, de tener personas, porque cumplimos, porque hacemos un plan de trabajo, porque somos serios y disciplinados en la propuesta que hacemos y en las acciones que desarrollamos. Ahí también está la clave, no desfallecer en el primer obstáculo o en el primer no que nos digan y entonces ya desfallecemos en ese propósito, sino por el contrario tiene que ser el aliciente para cada vez hacer más. Y aquí las palabras claves son esa agrupación, esa solidaridad y esa pasión que pongamos en el empeño que el equipo o que el grupo o que la organización de voluntariado adelanta en los temas que son de su interés o de su competencia. Eso es absolutamente importante y esas alianzas, como tú dices, son fundamentales y yo creo que ahí está el éxito de todos nosotros en donde algo que no tenga una organización, otro la tiene y poder ser solidarios entre nosotros y acompañarnos, ayudarnos, participar. Eso me parece fundamental. Muy bien. Y pasamos a esto, gracias Seban porque puedes hacer la presentación desde allá porque por alguna razón aquí se detiene. Y esta es una frase de Teresa de Calcuta que siempre me ha parecido muy linda y decidí acompañarla a esta imagen. Vean, es el mar metido en una sola gota de agua. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero ¿qué sería ese mar sin esa gota de agua? Y hoy más que hablamos de nuestro pacto por el agua y con el agua y en el agua, porque somos eso, ¿no? La vida del agua. Entonces, el voluntariado a veces pasa esto, ¿no? Sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, ¿sí? Pero ¿qué sería el mar sin esa gota? El mar no sería absolutamente nada sin esa gota. La siguiente, Seban. Mientras pasas, entonces yo aquí, porque hay unos aportes también muy importantes. Vean ustedes cómo construimos esa reflexión, ¿no? Alguien nos decía hace un ratito, Nixon nos decía, lo que debilita el tejido social es la falta de comunicación asertiva, que son las capacidades que tendríamos que desarrollar nosotros como voluntarios. Otra cuestión es que la gente dice pertenecer a un grupo y resulta que ni se conocen entre sí. ¿Cómo favorecemos el primer tejido, ¿no? en esos nodos, en esos
puntos en donde nos encontramos por medio de nuestros propios intereses y motivaciones, que es el asunto, por ejemplo, de la comunicación para el cambio, como el apropiarnos de esa comunicación posible, ¿no? Eso, del tema del diálogo como un asunto fundamental para construir y tejer esas relaciones. Nos dice Guillermo, que es también las juntas de acción comunal, los comunales que por supuesto también hacen parte de ese flujo dentro del ecosistema voluntariado en el país, del flujo solidario, ¿no? Están las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, las veedurías, bueno, todo esto tenemos que aprenderlo, cómo se mueven los flujos de voluntariado, y la acción comunal es fundamental para nosotros también como parte de ese trabajo, de esa acción voluntaria. Y dice, día tras día desde las entidades han disminuido los recursos, lamentablemente tenemos comunidades en zonas marginales de las ciudades o municipios y creemos que si la empresa privada nos puede apoyar sería importante. Vean cómo esa interacción, ¿no? En la universidad hablamos de universidad, Estado, empresa, sociedad, pero también desde lo social, ¿no? Cómo llamamos también a ese tejido desde lo que cada uno de nosotros es en su rol. Y vean las juntas de acción comunal, que son articuladoras de tantas fortalezas en territorio. Eso que nos planteas es muy importante. Gracias por dejarnos tus datos, Guillermo. El voluntariado no puede ser considerado una realidad fuera del donde está situado, ¿cierto? No es aséptica. Muchos hemos romantizado, y digo hemos porque a mí también me ha pasado, como que todo se soluciona por la vía del voluntariado, y resulta que no. El voluntariado en sí mismo tiene unas tensiones muy grandes, tiene unas también a veces unas rupturas muy grandes, pero es parte de la dinámica compleja que el voluntariado como fenómeno social y como fuerza social tiene, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como tú lo decías ahorita de manera muy sencilla, Olga, Patricia, el voluntariado nace como parte de su contexto social. Miren, ¿cuántos voluntariados nacieron de la pandemia y murieron con la pandemia también? ¿Cuántos voluntariados nacen de un incendio, de una situación de crisis comunitaria, de una situación de seguridad? Entonces, el voluntariado como fuerza nace de su propio contexto. ¿Me regalas la siguiente, Seban, por favor? Bueno, que hay dos frases que siempre, y no me voy a cansar de decirlas. Sin la acción voluntaria, habría muchos proyectos e iniciativas que no serían posibles. Así de sencillo, ¿sí? Piensen en tal o cual acción en favor de la sociedad, en favor del medio ambiente, en favor de la cultura, en favor de la familia, en favor de la salud. ¿Cuántos proyectos e iniciativas simplemente si no tuvieran el voluntariado no podrían desarrollarse? ¿Por qué? Porque el voluntariado hace parte de los recursos sociales con los que muchas organizaciones cuentan para poder desarrollarse, ¿sí? Yo tengo una anécdota muy chiquita, porque ya estamos por terminar nuestra capacitación, pero la anécdota que dice, una vez tuve la oportunidad de coordinar un proyecto de acción voluntaria en el que trabajamos durante varios años en consolidar un grupo de voluntarios atendiendo una situación particular que estaba relacionada con la escucha activa de la comunidad. La acción fue tan buena que empezó a resonar y a replicarse a través de otras organizaciones. Pero cuando empezó a replicarse, las organizaciones que se empezaron a juntar dijeron, es mejor tener profesionales contratados para esto. Y cambiamos el voluntariado por la acción profesional. Fantástico, porque pues por supuesto ya no tener, ya digamos teníamos otras miradas, otras formas, pero se murió la acción voluntaria con el sentido que tenía la comunidad. Fuimos miopes, porque no se trataba de reemplazar lo uno por lo otro, se trataba de ver cómo juntábamos esos esfuerzos, porque lo que aporta la mirada del voluntariado en este tipo de proyectos, la forma como el voluntario o voluntaria se vinculan con la comunidad es totalmente diferente a la forma como un profesional se vincula. De hecho, muchos profesionales, y por eso tenemos voluntariados profesionales o voluntariados de estudiantes, se vinculan a estas acciones porque saben que el voluntariado es un escenario de aprendizaje,
que no tiene comparación, o sea, que lo que se aprende en el voluntariado pronto no se los enseñan o no se lo enseñan a uno en la universidad, sobre todo por el tema de la gestión de las alianzas, de los recursos y de las personas. La siguiente, Seban. Y nos decía en el informe de voluntariado del 2018, que de hecho estamos a punto de ver el nuevo informe del voluntariado a nivel mundial, y es que los voluntarios están en una primera línea de cada una de las grandes crisis y tensiones y están ahí respondiendo a los problemas de todas las dimensiones en el seno de varias comunidades. ¿Cómo no reconocer la fuerza de la acción voluntaria en territorio cuando son los primeros que llegan cuando se atiende una crisis? Los primeros que llegan y son los últimos que se van o que nos vamos. Entonces, vean ustedes que esto es una cuestión también de reconocimiento del gran valor de la acción voluntaria y de la forma como ese ánimo de cambiar la situación sin recibir a cambio una remuneración económica, porque si me dicen, no, es que el voluntario sí quiere, el voluntario quiere aprender, el voluntario quiere apoyar, y eso son formas de retribución, claro que sí, pero que más allá de una relación laboral, de un contrato, de un vínculo, para poder ejercer un proyecto, hay personas que todo el tiempo quieren donar su vida en función de cambiar lo que está mal en la sociedad. ¿Cómo evaluamos nosotros nuestra capacidad de incidir en los asuntos territoriales? ¿Cómo la evaluamos? Entonces yo les voy a hacer unas preguntas para que ustedes las piensen en clave de su ejercicio de acción voluntaria, porque hacer trabajo para tejer en el territorio implica que nosotros este recurso del voluntariado lo gestionemos como otro tipo de recursos, porque los recursos también, cuando son de talento humano, también son finitos, no son infinitos. Hoy muchas comunidades se quejan porque no hay fuerzas de voluntariado. Increíble, increíble. No hay personas que quieran vincularse a acciones en territorio, porque algo que por allí decían hace un rato, Catalina tal vez lo decía en el grupo, es no confiamos, no hay un ejercicio de generación de confianza, ese trasfondo social que le da absoluta fuerza a la capacidad de vincularnos, porque no estamos viendo al otro con sospecha, sino nos estamos viendo juntos como una fuerza social. Entonces, dentro de estas preguntas de autoevaluación es un modelo de autoevaluación que yo he estado desarrollando y que lo he estado trabajando en otros escenarios, pero que hay preguntas que nos permiten a nosotros situar la forma como nuestra acción voluntaria incide en el territorio. Entonces, por ejemplo, esta primera pregunta, ¿de qué manera las acciones voluntarias contribuyen a la capacidad de una comunidad para anticiparse, prepararse, responder y recuperarse de manera efectiva ante adversidades y crisis? Sí, claro que sí. Ya ahora en un momentito les compartimos la asistencia nuevamente para que los que están entrando o los que han entrado hace un poco o no han llenado la asistencia lo puedan hacer. Si de pronto, bueno, creo que Seban no puede porque me está haciendo la presentación, pero si alguien me hace el favor de copiar la asistencia y volverla a poner en esta parte final, se lo agradezco, si no ahorita lo volvemos a hacer. ¿Cómo pueden los voluntarios identificar y fortalecer las capacidades individuales y colectivas en las comunidades? Y esto es una pregunta que yo le hago a muchas organizaciones de voluntariado, sobre todo que provienen de profesionales o de las universidades. Y es, cuando nosotros hacemos una acción de voluntariado en territorio, tenemos previsto dejar unas capacidades, unas fortalezas en la comunidad de manera instalada. Ay, muchas gracias, Guillermo. ¿Qué papel juegan las interacciones e interrelaciones entre los voluntarios y miembros de la comunidad en la construcción de resiliencia comunitaria? ¿Podrían, por ejemplo, los voluntarios formarse, capacitarse para ser tutores de resiliencia? Ojalá les pueda hacer esa charla en tiempo, porque el tema de ser tutores de resiliencia, de ser esos primeros que ayudan, sobre todo en momentos de crisis o en momentos de situaciones disruptivas para una comunidad. Voy a decir otra de las que están acá. Todas son súper importantes, pero otra que me parece súper importante. ¿Qué conocimientos
culturales construidos en esa comunidad son relevantes para las acciones voluntarias en situaciones de sobrevivencia. ¿Cómo recuperamos lo que materialmente han hecho otros? ¿Cómo lo convertimos en un saber comunitario? Vea que los saberes siguen pasando de una generación a otra. No es verdad que nuestra generación no tenga saberes que compartir. Entonces, por ejemplo, saberes frente a la gestión de las emergencias, saberes frente a la gestión de situaciones de crisis o de seguridad en una comunidad, por donde sí, por donde no, cómo recuperamos esas narrativas de los mayores de nuestras comunidades, de las mujeres, de quienes han puesto las primeras piedras en cada uno de esos lugares y decir, ellos actuaron de esta manera, quizá ese sea el camino para mejorar o para perfeccionar, que es toda la recuperación de la memoria de la comunidad. ¿Qué mecanismos psicosociales pueden ser utilizados por voluntarios y voluntarias para generar mayor conciencia frente a temas, por ejemplo, como este, resistir y reconstruirse frente a la adversidad? Porque créanme, y yo, por favor me ponen un corazoncito o una carita feliz los que están de acuerdo conmigo ahí en el chat o en las reacciones. Después de apagar el incendio, ¿cierto? En la montaña, o de ayudar a recuperar las cosas que se perdieron por la inundación. Ese es solamente el primer paso del trabajo. De ahí en adelante, ¿qué hacemos, cierto? O sea, no se trata solamente del voluntario que va y ayuda a apagar el incendio, el bombero voluntario o el que se pone al lado del bombero o del rescatista, y sino cómo queda la comunidad y qué hacemos con esa comunidad, cómo volvemos a ayudarle a esa comunidad a levantarse. Y no, acuérdense que el territorio, como les decía hace un rato, no es una cuestión solamente física, geográfica de levantar la casa. ¿Cómo levantamos el ánimo de esa población para que vuelva a constituirse? Lo vivimos. Creo que la pandemia fue un escenario de aprendizaje sobre eso. Ya tenemos las vacunas, nos podemos volver a ver. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es esto del escenario post-pandemia tan maravilloso que nos muestra que cuidar la vida fue lo fundamental? ¿Qué sacamos? ¿Qué aprendimos de esto? ¿Y cómo el voluntario puede hacer uso de esos recursos para poder generar conciencia y motivar a la comunidad para poder reconstruirse frente a la adversidad? La siguiente, Seban. ¿Cómo pueden los voluntarios alimentar la esperanza de un futuro favorable dentro de la comunidad, especialmente en contextos de crisis? Lo que me refería ahorita, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera nuestros proyectos? Entonces, piensen en su proyecto y esa narrativa, porque la narrativa del proyecto de voluntariado es muy importante. Este voluntariado para reconstruir la comunidad, este voluntariado, por ejemplo, los que hacen rescate de animales, ¿sí? O hacen trabajan con temas de recursos hídricos. La fuente de agua es un recurso limitado. Alrededor de esa fuente hay vida comunitaria. ¿Cómo nos conectamos, por ejemplo, con la esperanza de esa comunidad que está perdiendo su recurso hídrico, por ejemplo? Eso es un desafío muy grande. Otra pregunta, la cuarta. ¿De qué manera las acciones organizadas y compartidas de reconstrucción pueden ser planificadas y ejecutadas por los voluntarios para enfrentar amenazas sociopolíticas o ecológicas? ¿Cómo nos preparamos? Y la última, ¿qué ejemplos de acciones voluntarias exitosas en la construcción de resiliencia comunitaria pueden ser replicadas o adaptadas en las comunidades? Y por eso me parece súper bonito que aquí estén voluntarios de Cali, que estén voluntarios de la costa, que estén voluntarios de Bogotá, que estén voluntarios de Cundinamarca, porque aquí se trata de hacer lo que aprendieron a hacer muchos programadores en términos de cultura, de cultura open source, ¿cierto? Que es la cultura en la que lo que hacemos bien no lo encapsulamos, ¿sí? Y lo vendemos en pequeñas cajitas, sino lo compartimos para que otros aprendan de lo que nosotros tuvimos que aprender y nos juntamos con otros, no importa las distancias. Entonces ahí pasamos, bueno, este ejercicio de autoevaluación les va a llegar, ojalá que lo hagan, ojalá que en sus ejercicios de trabajo con voluntarios puedan retomar una o dos de estas preguntas y volverlas también un poco parte de su autoevaluación, porque los voluntarios tenemos que autoevaluarnos. La siguiente, Seban. La siguiente, esa. Entonces,
Con esta última, antes de pasar a dos cuñas súper importantes que tenemos para terminar. El voluntariado, como parte de los procesos de volver a tejer ese tejido social, de reconstrucción de las comunidades, de trabajo, digamos, organizado, como les decía, como con una visión de futuro. El voluntariado y las organizaciones y las acciones de voluntariado se pueden preguntar por 3 asuntos fundamentales. ¿Cómo aportan en la supervivencia? Entonces hay muchos voluntariados que trabajan en asistencia inmediata, rescate y salvaguarda de la vida, ayuda humanitaria, alimentos, refugio, atención médica, satisfacción de necesidades básicas y urgentes. ¿Cómo a esos voluntariados que trabajan en pro de la supervivencia pueden vincularse con organizaciones y con acciones que ya le apuntan a temas más de resistencia, que es fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para enfrentar y superar sus adversidades, de la creación de redes de apoyo, de la promoción de la solidaridad, ¿sí? Entonces, bueno, somos una organización que está brindando alimento a personas que no tienen. Bueno, ¿cómo creamos una red de apoyo para que eso sea sostenible y tenga que ver con la sustentabilidad alimentaria en el territorio? Entonces, por ejemplo, alguien hace un rato hablaba de un voluntariado que están haciendo hoy con el Banco de Alimentos de Zipaquirá, y que los bancos de alimentos son organismos y son aliados muy importantes para crear estas redes de acciones sostenibles en territorio, por ejemplo. O sea, estoy hablando de 1 de 1000 ejemplos. Y luego, ¿cómo pasamos de esa supervivencia, de esas organizaciones que trabajan muy bien en la satisfacción de necesidades básicas y urgentes, a generar acciones sostenibles para pasar a los procesos de reconstrucción? Y entonces es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el papel de los voluntarios en la recuperación a largo plazo? ¿Cómo apoyamos procesos de rehabilitación de infraestructura, programas de educación y de desarrollo económico? Y allí las redes de voluntariado, los tejidos que hacemos en territorio son fundamentales, porque es que no solamente nos reunimos para saber de dónde vamos a sacar los recursos, que es uno de los asuntos fundamentales, sino que nos reunimos para pensarnos a largo plazo como parte del proyecto de reconstrucción social o de construcción social del territorio. Porque muchos me preguntan, y voy a ser absolutamente honesta con ustedes, que no salga de aquí, por favor, de Cundinamarca y del país. ¿Qué ganamos nosotros con juntar fuerzas? Todo. Porque es más fácil mitigar, prevenir, capacitar, formar cuando hemos forjado redes y alianzas que cuando trabajamos cada uno por su lado. Y hay que preguntarnos si cuando nuestro interés es trabajar por nuestro propio lado, es para nosotros mismos o realmente es para transformar la sociedad. Y en eso sí, honesta absolutamente. Las comunidades en donde se forjan vínculos más fuertes, suceden cosas a largo plazo mucho más sostenibles. La siguiente, Seban. Perdonen que creo que aquí tenemos hoy ruido externo. Hay que pesar. Lo que pasa es que como la pasó Seban a su computador, de pronto se desconfiguró un poquito. Y es que les quiero proponer una clave, la clave ABC para la organización del voluntariado en territorio, particularmente cuando estamos hablando de voluntariado de acuerdo al decreto reglamentario 4290-2005. ¿Y cuál es la clave ABC? Entonces resulta que hoy quedaron ustedes súper motivados a hacer su consejo municipal de voluntariado o a tejer redes en el municipio. Entonces, la clave ABC, ¿cuál es? A, asumimos el liderazgo, ¿sí? Entonces, no es que, ay, sí, tan chévere que sería que tuviéramos un consejo municipal de voluntariado. No, porque para poder tener un consejo municipal de voluntariado, alguien tiene que asumir el liderazgo. Entonces, la clave, la A es de asumir el liderazgo. Mi organización, ¿cómo puede convocar? ¿Cómo podemos sumarnos con 2, con 3, con 4, con 5 para hacer la primera convocatoria? B, entonces la A es asumir el liderazgo. La B, buscamos a las organizaciones y a los voluntarios independientes, hacemos una lista, nos vamos a participación ciudadana en la alcaldía, ¿qué organizaciones tienen voluntariado?
nos conseguimos los teléfonos, hacemos así como lo hicimos en Cundinamarca, hacemos un grupo de WhatsApp, así sea solamente para motivarnos y decir, bueno, ¿para cuándo vamos a actuar? Entonces, A, asumimos el liderazgo. B, buscamos a las organizaciones y a los voluntarios independientes para hacer ese directorio. Y C, la C, que son 3 C realmente. Convocamos conjuntamente, o sea, porque eso no lo hace una organización solita, convocamos conjuntamente y coordinamos esfuerzos. Entonces, el ABC de hacer un consejo municipal, no se les olvide, asumimos el liderazgo, buscamos a las organizaciones y a los voluntariados independientes y convocamos y conjuntamente coordinamos esfuerzos para poder hacer realidad lo que vamos a hacer, por ejemplo, mañana en nuestro ejercicio en Cundinamarca. Si en su municipio, si en su territorio quieren empezar a conformar un consejo municipal de voluntariado y aún no cuentan con consejo departamental, porque lo propio sería que si ya hay un consejo departamental en su departamento, pues de voluntariado en su departamento, pues la primera comunicación es, bueno, queremos vincularnos al consejo departamental o queremos hacer consejo municipal, pero si no lo hay, si no lo conocen, tenemos este correíto que ahora lo copiaré en el chat, implementación.fortalecimiento@snvcolombia.org, para poder acompañarlos también con los recursos que nosotros desde el nivel nacional tenemos, que son realmente de liderazgo, el poder acompañar, el poder estar con cada uno de ustedes. Entonces, si en el municipio quieren conformar su consejo municipal, escríbanos a implementación.fortalecimiento, le mandamos a vuelta de correo la cartilla, la guía de organizaciones, bueno, les mandamos el material. Pero acuérdense que esto no depende del sistema nacional, esto depende del liderazgo en la comunidad. A, asumimos el liderazgo. B, buscamos a las organizaciones y a los voluntarios independientes. Y C, convocamos, coordinamos conjuntamente todos estos esfuerzos. Ya se puede dejar de compartir, Seban. Bueno, quisiera escucharlos. Nos quedan 7 minutos apenas para poder terminar. Quisiera empezar a verlos, si pueden prender su cámara para que podamos hacer un poco hacer algunos pantallazos del encuentro. Quisiera escuchar de pronto a Catalina, a la señora Albadiela, cómo les pareció, si esto puede ser de pronto a futuro otro espacio para poder compartir, si les gustó. Entonces, conversemos en estos 5 minutos que nos quedan, si es pertinente. Bueno, me parece súper lindo que podamos hacer ese eco de lo que vivimos en este espacio, en estas 2 horitas de trabajo. Entonces, abro el micrófono para que puedan conversar. Mientras tanto, le pido el favor a Seban que nos vuelvas a compartir la lista de asistencia, el formato de asistencia, y para que ustedes ahí dejen sus correos para poderles enviar a los que estuvieron las 2 horitas que participaron en el grupo. Les vamos a mandar una evaluación para que puedan tener su certificación. Esto también es parte de los procesos de capacitación y formación del Sistema Nacional. Entonces, ¿quién quisiera decirnos algo? Pronto la señora Albadiela, nos encanta tenerla aquí, señora Albadiela, que es nuestra coordinadora nacional. Buenos días. Un saludo muy especial y caluroso desde la ciudad de Neiva a todos los voluntarios que en el día de hoy quisieron atender nuestra invitación, la invitación de nuestra coordinadora, nuestra asesora nacional, Valeria. Agradecerle a ella tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto conocimiento y profesionalismo y sobre todo ese amor tan grande al voluntariado. Decirles que estamos supremamente contentos, satisfechos de la respuesta tan favorable y tan positiva de Cundinamarca. Este Consejo Departamental
ya se prevé que va a ser la maravilla de verdad. Tenemos apoyos grandes como de la CAR, como de FEJESCO, de también la parte de los jóvenes de ambiente, de manera que entonces pues va a ser un éxito total. Quedan muy invitados a la reunión que se va a realizar en la gobernación de Cundinamarca, que Valeria les compartirá mucho más y les informará y los invitará. De parte del sistema, muy satisfechos. Y el taller de hoy me parece formidable. Esa es una forma de mirar el voluntariado desde el y es en las regiones en donde más lo necesitamos realmente, en donde las comunidades carecen de tantas cosas y nosotros podemos ayudar al Estado a facilitárselas. Muchísimas gracias, muy buen día y muchos éxitos de ahora en adelante. Eso es lo que les deseo. Gracias, señora Albadiela, un gusto de verdad que nos haya podido acompañar. Catalina, no sé si de pronto quieres hacer este cierre de esta capacitación. Catalina, o si está la doctora Alexandra, porque la gobernación realmente ha sido clave aquí. Sí, pues desde la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Cundinamarca estamos comprometidos 100%. Este es un tema que estamos iniciando y afortunadamente y gracias a Dios pudimos contactarnos con ustedes de una manera ágil y una manera efectiva. Entonces esperamos poder abarcar mucha ayuda, muchos aspectos de este Sistema Nacional de Voluntariado, de poder involucrar a todos los departamentos, a todos los municipios del departamento de Cundinamarca para así poder llegar a más espacios que nos necesitan y poder contribuir nuestro granito de arena cada que pasa. Para nosotros es muy importante y agradecemos la colaboración y la ayuda que han tenido ustedes incondicionalmente y esperamos que podamos seguir haciendo grandes actos y grandes cosas. Muchísimas gracias. Vamos a compartir también por el WhatsApp, ahora pues igual como queda de pronto el registro, para que se junten al chat de la conformación del Consejo Departamental de Cundinamarca. Realmente este apoyo ha sido muy importante. Mañana los esperamos. ¿Se van? ¿A qué horas? Sí, mañana empezamos a las 9. A las 9 en la gobernación, en la sede de la gobernación de Cundinamarca. Les voy a volver a enviar el link. Si nos vemos a las 9 de la mañana en la sede de la gobernación de Cundinamarca, con un liderazgo también que ha sido de las organizaciones de voluntarios y voluntarias. Queremos constituir el Consejo Departamental de Voluntariado y apoyar la constitución de los consejos municipales de voluntariado de Cundinamarca. Entonces acuérdense del ABC, ¿no? Asumir el liderazgo, buscar a las organizaciones de voluntariado y conformar, citar, convocar, juntar nuestras fuerzas, ¿no? Ese ABC no se nos puede olvidar. Ahí van a quedar entonces, como quedamos con sus correos, la idea es en el término de esta semanita mandarles su certificado, mandarles la encuesta, digamos, para la evaluación, porque esto hace parte de los procesos de capacitación y formación. Y bueno, les agradecemos infinitamente, ojalá que puedan abrir sus cámaras para el grupo de WhatsApp, fantástico. Bueno, un abrazo para todos, una feliz tarde y nos vemos mañana para los que van a conectarse con la Asamblea de Cundinamarca. Dios los bendiga. Hasta luego.